Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida sobre todo a los miembros consagrados que ya están viniendo, creo que ya, no sé si ya están todos, para la Asamblea General de los Consagrados, que está a punto de comenzar con sus ejercicios este viernes para que empecemos ya a encomendarlos. Uno de los temas más apasionantes y esperanzadores para muchos de nosotros, ciertamente para mí, de estos años, ha sido seguir todo el desarrollo del Regnum Christi en su conjunto, ¿no? Hemos reflexionado mucho sobre la misión del Regnum Christi, el carisma que nos une, las diversas vocaciones que hay dentro, cómo se relacionan, cómo nos complementamos mutuamente, sobre la naturaleza del movimiento en su conjunto como una realidad eclesial que agrupa estos diversos estados de vida. Ha sido un camino que no ha concluido, que tampoco concluirá pronto, seguramente, pero hoy queremos compartir con ustedes el resultado logrado hasta ahora, el resultado de este trabajo que pues, en estos 3 años hemos hecho. Algunas partes con la participación de todos, otros con la participación de los gobiernos de la mano del delegado. Entonces, hoy les presentamos el borrador de un convenio de colaboración de los diversos componentes del movimiento Regnum Christi. Ese es el título. La vocación de este documento es ayudarnos a recorrer juntos el camino de los próximos años, después del capítulo general, hasta culminar, cuando Dios quiera, en la aprobación de un estatuto general. Se trata entonces de un punto de llegada que no es aún la meta definitiva, sino simplemente el final de una primera etapa. Es un resultado provisional, transitorio, en este recorrido que estamos haciendo bajo la autoridad y dirección del delegado. Esta propuesta que les presentamos hoy es un borrador que ha sido elaborado por los 3 gobiernos generales y la Comisión de Representantes de primer y segundo grado, y ha sido aprobado ya por el delegado como un borrador, para que este borrador sea presentado a las asambleas generales de los y las consagradas y del capítulo general de la Legión. Con esto ya les he dicho prácticamente todo lo que vamos a decir esta tarde, pues explicándolo un poco más en síntesis. Este es el tema de esta tarde. La estructura que vamos a seguir en la exposición tiene 5 grandes puntos. El primero es una mirada hacia atrás, los pasos que como Regnum Christi y las diversas partes del Regnum Christi hemos dado en estos años, desde la llegada del cardenal. El segundo punto es recordar los principios ya adquiridos, los puntos asentados en esta reflexión sobre el Regnum Christi. El tercero es brevemente sobre las dificultades canónicas para encontrar ya hoy o para las asambleas y el capítulo una solución definitiva. El cuarto sería la presentación precisamente de este convenio como una solución provisional, las razones por las cuales se propone un convenio y el contenido. Y el quinto punto serían los siguientes pasos que van a seguir sobre este convenio y una vez aprobado el convenio. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es la parte histórica, los pasos que hemos dado en estos años, y vamos a recordar brevemente el camino de las ramas de vida consagrada. Respecto al proceso que hemos seguido durante este tiempo, conviene recordar un poquito cómo ha sido, porque a veces parece que ha sido mucho tiempo, otras veces parece que acabamos de empezar. Entonces, recordar que el proceso empezó obviamente con la visita a la Legión, la visita apostólica, pero sobre todo después de la visita apostólica, en el comunicado del 1 de mayo, fue cuando la Santa Sede pidió que se hiciera también una visita al Regnum Christi. Esa visita al Regnum Christi se centró principalmente en las ramas consagradas y, bueno, sí, ciertamente un poquito más también precisamente las consagradas, ¿no? Esta visita terminó en septiembre
del 2011, bueno, julio terminó la visita, en septiembre del 2011 el visitador, don Ricardo Blázquez, entregó su informe, y es cuando ahí el delegado pontificio asume también el seguir la parte del Regnum Christi y en concreto de nosotros, consagradas y consagrados. El cardenal ahí en ese momento decidió que hubiera un tiempo de una fase iluminativa en que se fueran tocando diferentes temas para después poder hacer mejor todo el proceso de elaboración de estatutos, pero pues ahí profundizamos con ellos diversos temas de lo que es la consagración de vida en una asociación, los consejos evangélicos. Y en el mes de marzo, entre marzo y mayo del 2012, para promover la legítima autonomía en el gobierno interno de las ramas consagradas y un estilo de vida más acorde a nuestra consagración laical, el delegado reorganizó el gobierno de las ramas consagradas. Ahí decidió que se haría esa consulta a las consagradas y los consagrados y se formó el primer gobierno de vida interna nuestro. Al mismo tiempo, él encargó a los padres, el padre Irlanda y al padre Montán, el que siguieran cada una de las dos ramas, y promulgó el 1 de junio de ese mismo año, de forma provisional, pero un reglamento para nosotros, miembros consagrados, que sustituía algunos números de los estatutos del 2004 que se referían a la vida consagrada. Entonces, eso fue algo provisorio y en el mes de octubre determinó que se empezara el proceso de elaboración de los estatutos. Eso fue octubre del 2012, es decir, el año pasado, poco más de un año, y se terminó ahora de elaborar el estatuto y, si Dios quiere, ya tendríamos, la semana que viene empiezan los consagrados y nosotras empezamos el 2 de diciembre la revisión de los estatutos. Y esto es en cuanto a lo que es la vida consagrada, y ahora Jorge va a explicar del 1er y 2.º grado. Pienso, y lo digo con mucha honestidad y con mucha convicción, creo que la renovación de la Legión del Regnum Christi y de los mismos consagrados y consagradas solo es posible a la par que la renovación del 1er y 2.º grado. Y también el cardenal así lo ha considerado, porque ya desde abril, cuando convocó y mandó una carta a los miembros de 1er y 2.º grado, convocó, como digo, a una reunión que se tuvo en el mes de junio, aquí en Roma, donde 38 representantes del 1er y 2.º grado de diversos países se reunieron aquí para reflexionar juntos sobre la identidad, la particular vocación de los miembros de 1er y 2.º grado. También acompañamos el padre Silvestre Gloria y un servidor y otros más. Fue un encuentro sumamente rico y en el cual ellos mismos, los miembros de 1er y 2.º grado, nombraron o eligieron libremente 4 representantes a modo de comisión para continuar los trabajos, el diálogo con los gobiernos generales de la Legión, de los consagrados y consagradas, y para el trabajar, que ya habían iniciado, en unos estatutos propios del 1er y 2.º grado, con miras también a elaborar unos estatutos generales del Regnum Christi, como digo, también en colaboración con los consejos generales de las diversas ramas. Han trabajado muy bien, han trabajado con mucho sentido de la propia vocación al Regnum Christi, pero hay que decirlo, como ellos mismos lo han dicho, que ha faltado tiempo, que nos hemos encontrado también con la necesidad de profundizar en algunos temas, y esto ha llevado a que la idealmente terminación de los estatutos generales pues no se haya concluido a tiempo. El delegado pontificio, pues en ese sentido, consciente de todo esto, pues ha pedido que ese proceso no se precipite con la entrega de unos estatutos en este momento. Estamos, por lo tanto, todavía continuando esos trabajos, como comentaremos a continuación. De hecho, tenemos ahora la oportunidad de escuchar, de ver en video a dos de los representantes del 1er y 2.º grado, Kerry Rivard, de Estados Unidos, y Francisco Gámez, que es el que preside esta comisión de los miembros de 1er y 2.º grado, para que nos participen justamente de esto mismo. My name is Kerry Rivard.
I'm a Regnum Christi member who is currently serving on the General Commission for the Renewal of the First and Second Degree. The renewal of the first and second degree of the Regnum Christi movement is taking place in two ways right now. The first is in the hearts, lives, and sections of the first and second degree members, and the second is in the ecclesial movement as a whole, which we share with the Legionaries of Christ, the consecrated men, and the consecrated women. In 2013, Cardinal Blasio de Paulus invited the territories to send representatives to Rome to take a look at the statutes that were approved by the Church in 2004 regarding the first and second degree members and talk about them together. In June, 38 members came together from 13 countries, speaking 6 languages. All of us had diverse experiences, diverse cultures, and diverse ecclesial realities in our local areas. We came together to listen to each other in prayer and to try to understand what God wanted to tell us as we continue this step of maturity together. Looking at the statutes, there were some things that we universally identified as important in the identity of a Regnum Christi member. This included the idea that members are called to embrace a charism that they live with their whole lives. We also agreed that this relationship with Jesus Christ that we embrace in Regnum Christi is foundational to who we are, that it deepens throughout our lives, and that it's expressed in apostolate, where we bring others to know the love of Jesus Christ, to embrace it as well, and to become apostles themselves. We saw that there are some things in the statutes that need deeper reflection and need some more time to look at and understand in a clearer way. These involve a few areas, including the nature of the degrees of membership in the Regnum Christi movement and the formation plan for Regnum Christi members. We all believe that it's very important that this process of renewal, of maturing, and of revising the statutes of the first and second degree be given adequate time to be done well. We also believe that all members should be involved in this process. We're asking the Cardinal for permission to do this in a deep way. We would begin with a period of illumination that all members would participate in. In this period of illumination, we will learn deeply what the Church teaches about the vocation of the laity that we all share, about who we are within the Church, about how we're called to live our lives, this charism, the life of apostolate, within the Church. We would also learn about how ecclesial movements are part of the Church as a whole. After this period of illumination is done, which the legionaries and consecrated who would also like to participate in the statute review would participate in as well, we'll start getting into a systematic way that members can prayerfully dialogue about the statutes so that we come to an understanding together about the identity of a Regnum Christi member and how that's expressed in the statute. After we've gone through this period of work, we'll have a statute that we will be able to live ad experimentum for a few years before we present to the Holy See in a General Assembly for approval. As an ecclesial family, as a movement with the Legionaries of Christ, the consecrated men and consecrated women, we need to understand our identity in a deeper and more mature and healthy way. This is happening through dialogue, through mutual respect, by understanding that we all receive this charism from God and that we live it in diverse ways that complement each other. To facilitate this as we go forward, we've asked the Cardinal to allow us to present a proposal that would involve Regnum Christi members being encouraged to take leadership as much as possible in their local sections and in areas of apostolate at the local level, as is best. At the territorial and general level, we would like to see assemblies take form. These assemblies would include first and second degree members, legionaries, consecrated members as well. These assemblies would oversee the life of the first and second degree members with the participation of the first and second degree. These assemblies would also oversee the life of apostolate and spirituality that we all share in common together, so that we're discussing together these things as they become clearer and more mature as an ecclesial movement. This Advent, it's important that we join our hearts to Mary and that we prayerfully prepare ourselves for the period of renewal and maturity that is coming up ahead. We also should join ourselves in prayer to the consecrated men, the consecrated women, and the Legionaries of Christ as they begin their general assemblies and general chapters to define their statutes and their constitutions. As an ecclesial movement, as a family, let's keep each other in prayer as we go forward. Desde junio de este año hemos venido trabajando arduamente en la configuración
del Estatuto General para el Regnum Christi y del Estatuto Particular para los miembros del primero y segundo grado. En la reunión de junio se llegaron a consensos muy relevantes en cuanto a nuestra identidad, nuestra vocación, la importancia de un discernimiento previo antes de la incorporación de los miembros del primero y segundo grado y sobre todo la corresponsabilidad en la gestión de todo lo que tiene que ver con el conjunto del Regnum Christi. A raíz de esos acuerdos, hemos venido trabajando durante todo el verano hasta la presente fecha en papeles de trabajo y documentos que sustenten, reflexionen y ahonden aún más en lo que se llama la familia Regnum Christi y en particular para los miembros del primero y segundo grado. Sin embargo, estos acuerdos y estas reflexiones y estos documentos pensamos desde la comisión de los miembros del primer y segundo grado que requieren de mayor reflexión, que requieren de mayor participación y que requieren de un enriquecimiento de la experiencia, el cogobierno, la gestión de la vida misma, para que puedan ser afinados, depurados y que lleguemos a textos más coherentes con lo que somos y con lo que vamos a vivir en el futuro. Por eso, desde el primer momento en que hemos ido preparando estos primeros borradores y estos primeros trabajos iniciales, teníamos en mente considerar un proceso de participación más amplio, donde todos los miembros del primero y segundo grado pudieran aportar sus ideas y reflexiones en base a estas reflexiones previas que se han hecho en la comisión. Valdría destacar en este punto que lo único que nosotros hemos vivido en estos momentos del verano, de reflexión, de estudio, etc., ha sido la experiencia del amor de Dios. Hemos vivido y transitado un camino de la mano del Espíritu Santo, donde hemos tenido consensos plenos, donde hemos tenido también desacuerdos en cuestiones puntuales, pero que se han resuelto todas en un ambiente de caridad, de comunión, de fraternidad, no solo entre los miembros de la comisión del primero y segundo grado, sino también con nuestros hermanos legionarios, consagradas y consagrados. Todos hemos tenido la oportunidad de hablar con libertad, de expresar nuestras opiniones, de hacer un ejercicio sincero de lo que somos, de dónde nos hemos equivocado y de las cosas que debemos mejorar para el futuro. Y eso ha sido tal vez lo más hermoso de todo este proceso. Entendemos que el trabajo todavía no ha terminado. Hay muchas cosas por hacer. Pensamos que hay mucho trabajo que tiene que seguir reflexionándose y andando, y esa fue nuestra propuesta al delegado. Si hay algo que rescatar, que resaltar de todos estos años que hemos vivido en familia, ha sido la importancia de la comunión entre todos los componentes del Regnum Christi, donde las alegrías y las penas de mis hermanos legionarios, o de mis hermanas consagradas, o de mis hermanos consagrados, son también mis alegrías y mis penas, donde yo esté consciente de que mi participación ahí no es para defender una posición individual, sino para defender la familia, para defender la unión, para defender la cooperación entre todos en la consecución de lo que todos estamos aquí, que no es otra cosa que la misión, que evangelizar, que llevar a plenitud el carisma, que llevarlo a muchas personas y hacerlo en diálogo y en paz. Creo que vienen tiempos de grandes esperanzas, de grandes momentos de reflexión, de participación y de experiencia, y todos los que tenemos la suerte de formar parte del movimiento en esta etapa histórica, tenemos un compromiso de llevarlo adelante, de reimpulsarlo y de seguir por el camino que Dios nos tiene trazado, que no es otro que transformar el mundo para Cristo, que instaurar su reino entre los hombres. Entonces, de este apartado del camino del primer y segundo grado, quisiera simplemente para sintetizar, destacar dos puntos que ellos han dicho, que uno es que la reflexión sobre el estatuto particular del primer y segundo grado tendrá que continuar después porque no ha habido suficiente tiempo, porque se quiere una mayor participación, ese es un punto. Y el otro, que no se ha mencionado, pero es parte de los presupuestos del convenio,
es que los miembros de primer y segundo grado que se reunieron en Roma y luego la comisión han expresado al cardenal que no piensan que sea necesario, al menos en esta etapa, que se constituyen ellos como una asociación plenamente AC con sus propias autoridades, sino que para fomentar la unidad del movimiento prefieren seguir dependiendo de las autoridades comunes del movimiento, ¿no? Son estos dos puntos quizás más importantes como resultado de su camino. Bueno, lo más importante es la confirmación de su vocación e identidad, pero a nivel del proceso desean continuar después con la reflexión sobre su estatuto y desean que dentro del movimiento de momento sigan dependiendo de las autoridades comunes. Y por ello el cardenal ha decidido que los miembros de primer y segundo grado seguirán rigiéndose por los estatutos aprobados en el 2004 mientras termina este proceso. Entonces hemos visto el camino de los consagrados, miembros de primer y segundo grado. ¿Cuáles han sido las etapas del camino conjunto? Para hacer memoria de lo que ha pasado en estos 3 años. El primer momento en el que el cardenal afrontó el Rerum Christi en su conjunto fue cuando encargó primero y después aprobó los lineamenta, ¿no? Como un borrador definitivo, ¿no? Ese famoso concepto que quería decir, no pretendemos que estos lineamientos sean la última palabra, pero son de momento la última palabra y por eso es un borrador definitivo, porque en ese momento se quería ya, digamos, pasar a otros temas. Entonces ese fue el primer paso que dio el cardenal para decir una palabra importante sobre el Rerum Christi en su conjunto, es decir, qué es lo que nos une a nivel de carisma, espiritualidad, misión y apostolado. Y después, apenas en julio, comenzamos a trabajar los representantes de los 4 grupos juntos, ¿no? Hubo un encuentro en julio y otro en septiembre, los 3 gobiernos generales, con participación también de la Comisión de primer y segundo grado, que tenía como proyecto intentar elaborar un borrador de lo que podrían ser estatutos generales del Rerum Christi, ¿no? Era intentar presentar al cardenal qué entendemos cómo es el Rerum Christi en su conjunto y qué deberían ser los elementos básicos. Esto se ha presentado al cardenal y nosotros mismos, estos 4 grupos, veíamos que no ha llegado el momento para cerrar tampoco esta cuestión del estatuto general. Y por eso se llegó a la propuesta de decir, bueno, vamos a elaborar un convenio entre los componentes del Rerum Christi que habrán terminado de alguna manera su camino después del capítulo general, que nos dé un marco seguro y claro y aceptado por todos para que la vida siga después del capítulo mientras sigue la reflexión y la oración y la búsqueda de las estructuras definitivas para el Rerum Christi en su conjunto. Entonces, de ahí ese resultado de un convenio. Bien, se podrían enumerar muchos principios o aprendizajes de estos años. Enumeraré algunos. Quizá lo primero y fundamental pues es confirmar la existencia y el valor de nuestro carisma. Un carisma que viene, como digo, confirmado no solo por nosotros, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino por la misma Iglesia. Es un carisma, por lo tanto, vigente y llamado a dar fruto. Eso no lo dudamos. En segundo lugar, la diversidad de vocaciones en esta común vocación al Regnum Christi, vocaciones particulares, cada una con su riqueza, con su carisma, y al reconocer cada quien su propia vocación particular dentro de la común vocación al Regnum Christi, pues nos damos cuenta de la necesidad y de la responsabilidad que tenemos de vivir a fondo esa propia vocación. Vivir a fondo la propia vocación, poner los propios talentos, corresponsabilidad, decía Francisco también en sus palabras, que es un ejercicio finalmente de quien reconoce sus obligaciones con la propia familia. Por lo tanto, también participación de todos en lo que es de todos, en el gobierno, en la coordinación del apostolado que es común a todos. Son algunas, como digo, de esas
esos puntos asentados que han ido surgiendo en este diálogo, en esta reflexión que hemos ido teniendo en estos meses. Y también pues la necesidad, por qué no decirlo, de actualizar las estructuras, los modos de dirigirnos, de gobernarnos, obviamente en la continuidad con aquello que es y ha sido siempre valioso en nuestra propia vida y acorde con nuestra propia identidad. Por eso es que en este convenio apuntamos también a una serie de cambios que ya los iremos escuchando. No sé si quieran añadir algo. Como decía ahora Jorge, hemos estado madurando también que es necesaria una estructura diversa que nos ayude a vivir esa doble realidad de la unidad que queremos y de la necesidad de también esa autonomía. Y pues todo esto ha implicado una reflexión sobre las estructuras canónicas, ¿no? La parte más bonita ha sido reflexionar sobre lo que nos une de ese mismo carisma, de esa comunión con la que queremos realizar la misión, queremos vivir la espiritualidad, y había que aterrizarlo también en la parte canónica, que quizá es lo más complejo muchas veces, ¿no? Reconocemos que no hemos llegado aún todavía a una propuesta que satisfaga completamente. Es una cuestión que va a requerir más estudio. Es por eso, como decía el padre hace un momentito, que no se puede presentar a la Santa Sede una propuesta de estatutos todavía, ¿no? A mí en este tiempo me ha ayudado a darme cuenta de que es parte de lo que es la vida en la Iglesia. Hay muchas realidades eclesiales que también tienen en su mismo seno pues diversos tipos de vocaciones, personas consagradas, sacerdotes, laicos, y que realizan de una forma preciosa su misión, van dando frutos en la Iglesia, pero lo interesante ha sido ver que tampoco ellos tienen tan claro a veces la estructura, ¿no?, canónica, tampoco ellos lo tienen resuelto, una colocación dentro del derecho canónico vigente, o están también, como nosotros, recorriendo un camino. Digo que es hermoso porque nos colocamos en pues, el mismo camino de la Iglesia, en la maduración de los movimientos y las diferentes realidades eclesiales, y también ayuda a ver que la vida continúa, que la misión continúa, que la espiritualidad continúa, aunque no siempre se tenga clara del todo la estructura. Entonces, procederemos todavía durante este tiempo sin tener del todo claro una estructura canónica, con un convenio que nos va a ayudar, sabiendo que la Iglesia nos irá acompañando durante todo este proceso y que tendremos que ir encontrando sobre todo dos puntos más complejos quizá, que es cómo lograr el equilibrio entre, como les decía hace un momento, la unidad y la autonomía. Es algo que no tenemos del todo claro, que requiere que lo reflexionemos más. ¿Qué implicaciones tiene esto en la administración? Como acabamos de comentar también, cómo se inserta en el primer y segundo grado. Todo esto es un proceso en que tendremos que ir viendo cómo configurar, ¿no? También pues, la dificultad de que haya una congregación religiosa, que haya grupos con vida consagrada, requiere una profundización mayor, ¿no? Porque pues, nos unimos para una misión, para el apostolado, pero tenemos que ir combinando con quién es el responsable mío, ¿no?, en última instancia. Entonces, estamos en el proceso de ir profundizando en esta estructura canónica, aunque todavía no es que hayamos encontrado una solución. Entonces era el tercer punto de las dificultades, ¿no?, por los cuales estamos ahora proponiendo una solución provisoria. Entonces pasamos al cuarto punto, que es precisamente empezar a presentar el convenio, que es lo que hemos elaborado como situación que podría entrar en acto después del capítulo, para que entre todos los miembros del movimiento tengamos un marco claro de quién tiene autoridad en qué campo y cómo nos coordinamos. Y como ya se ha dicho varias veces, pero en estas cosas es bueno repetir para que se nos queden las ideas, el motivo principal pues es que necesitamos más tiempo. Uno, porque quizás no ha habido suficiente tiempo, y dos, porque hay temas como los que ahora mencionaba Gloria, que simplemente requieren más reflexión, más oración, más aprendizaje y más experiencia en la vida para que podamos irles dando las soluciones canónicas. Pero pues la vida y el apostolado continúan y por eso tampoco podemos dejar todo en el aire y necesitamos de ahí la idea de un convenio.
La idea básica que inspira el convenio que estamos proponiendo es que efectivamente estamos unidos en la espiritualidad y en la misión, que las obras apostólicas, la vida de las secciones, no son de uno o de otro grupo, sino son misión común, patrimonio común, y por lo mismo necesitamos un esquema que nos permita una gestión participada, ¿no? Donde las decisiones se maduren institucionalmente con la participación de todos, ¿no? Ese principio de la gestión compartida del apostolado es la idea de fondo del convenio. También porque está en continuidad con lo que hemos vivido. ¿Cómo se va a desarrollar esto en el futuro? ¿Más hacia mayor autonomía o más hacia mayor unidad? Pues lo tendrá que ir mostrando el tiempo y lo que la Iglesia y el Espíritu Santo nos vayan inspirando. Entonces, precisamente, por un lado está esa necesidad de sí tener un marco claro y también de ya con este esquema nuevo ir haciendo experiencia para verificar con la vida si este principio es válido y vivible. Nuestra idea es, aunque ya no será decisión nuestra, sino de las asambleas capítulo y de los nuevos gobiernos, es que con este esquema que estamos proponiendo se viva durante un tiempo al inicio, dedicándonos precisamente a profundizar, a retomar la misión con toda la fuerza y a profundizar en la comunión de vida y de apostolado entre las diversas vocaciones, para solo después, quizás de 2-3 años, o sea, cuando se decida, retomar las discusiones estructurales. Tener un marco, dedicarnos a vivir, a evangelizar, a compartir el carisma y ya después de haber vivido con este nuevo esquema que ahora les exponemos, verificar si es un esquema válido, si corresponde al carisma y si corresponde también pues, a las necesidades de cada grupo en su identidad propia y en su autonomía. Entonces vamos a entrar en los elementos principales del convenio. Como les decíamos, el convenio ha sido elaborado entre los 3 gobiernos y la Comisión de Primer y Segundo Grado, pero sería firmado entre las 3 ramas consagradas, porque se tiene sobre todo impacto en los miembros de vida consagrada. La primera cláusula de este convenio dice así: el presente acuerdo tiene como finalidad tutelar la comunión del movimiento Regnum Christi y garantizar la legítima autonomía de las diversas ramas, buscando custodiar y proteger su identidad y estableciendo la recíproca colaboración en el apostolado de todas ellas, ¿no? Esa es la gran pretensión de este acuerdo, dar el marco que permita profundizar en la comunión, en la unidad, y al mismo tiempo asegurar que cada grupo de vida consagrada tenga la autonomía que requiere para vivir su vida interna, su formación, la autoridad de los superiores propios sobre su propia gente, etc. Después de esta primera cláusula, el convenio que es acuerdo de colaboración, porque yo cuando oía convenio tampoco sabía bien a qué se referían con esa palabra, pero es un acuerdo de colaboración, ¿no? La segunda cláusula empieza a explicar ya cómo sería la dirección general del Regnum Christi. Esta dirección general que estaría compuesta por un director general con un consejo. Entonces les leo mejor la segunda cláusula. De acuerdo con el consenso alcanzado por las partes, por un plazo de hasta 6 años, el director general de la Congregación de los Legionarios de Cristo fungirá como director general del movimiento Regnum Christi. La tercera cláusula es: el director general del Regnum Christi tiene la responsabilidad de dirigir cuanto se refiere a la espiritualidad, al apostolado y a la administración de los bienes temporales comunes de los diversos componentes del movimiento. Y la cuarta señala las prioridades para el director general del Regnum Christi, que serían: 1. Fomentar la comunión y la colaboración entre las ramas. 2. Impulsar la consolidación y crecimiento de las secciones y obras de apostolado. 3.
supervisar la correcta administración de los bienes temporales. 4. Continuar animando e impulsando el camino de institucionalización del Regnum Christi. Este ha sido uno de los puntos que hemos discutido y hablado más entre nosotros, sin haber logrado todavía una claridad de qué es lo que más conviene de cara al futuro. Sin embargo, quizás sin saber proyectar de cara al futuro cómo va a ser, habrá que estudiarlo más. Sí creíamos todos que era conveniente que de cara a este primer periodo en que empezamos con el convenio, el director general de los legionarios sea también el director general del Regnum Christi, y que el Consejo estuviera moderado que estuviera moderado por el Consejo, en el que participáramos todos, las demás ramas. Las funciones que señalábamos es principalmente para llevar a cabo este convenio, porque es favorecer esa comunión entre las ramas, es impulsar el apostolado, también la correcta administración de los bienes y continuar animando a este periodo de institucionalización. Ahora Jorge les cuenta un poquito del Consejo. Sí, como ya ha señalado Gloria, está previsto que, como en la Iglesia es así, el gobierno es personal, moderado por un consejo. Está previsto que exista, es la cláusula quinta, un Consejo General del Regnum Christi que estaría formado por el director general de los Legionarios de Cristo, la responsable general de las consagradas, el responsable general de los consagrados, otros 4 miembros consagrados y consagradas elegidos en una votación en la que tendrán voz activa y pasiva los consejeros generales de los legionarios, consejeros generales de las consagradas y consagrados, teniendo en cuenta que debe haber al menos, y esto es el matiz o lo interesante, que al menos haya un consejero general de cada rama, además del director general y de los responsables generales. Y también se prevé que en este Consejo General del Regnum Christi formen parte 2 miembros de primero o segundo grado nombrados por el director general del Regnum Christi, con el consentimiento de los consejeros mencionados anteriormente. Estos consejeros de primero o segundo grado tendrían voto consultivo y en las cuestiones que sí tienen que ver específicamente con la vida de primero y segundo grado tendrían un voto deliberativo. Se entiende que aquellos que han consagrado su vida a Dios tienen particulares derechos y responsabilidades. De manera, en resumen, que tendríamos un Consejo General del Regnum Christi con un director general, legionario de Cristo, los 2 responsables generales de las ramas consagradas, 4 miembros consagrados y 2 miembros de primero o segundo grado. La elección de los 4 por elección sería, no sé si quedó claro, se juntan los 3 consejos generales, hablan y luego eligen entre ellos, de entre los consejeros generales de cada rama, los que participarían también en el Consejo General del conjunto. A nivel territorial es el mismo principio. Entonces aquí también se dice que, al menos en estos primeros 6 años, el director general territorial de la región sea también el director territorial del Regnum Christi, con un consejo territorial para la dirección de lo que es común a todos, sobre todo en la parte del apostolado, la responsable territorial, el responsable territorial donde hay consagrados y otros 4 miembros elegidos por los consejeros territoriales de entre ellos mismos, ¿no? El mismo principio que en el Consejo General. Y también habría 2 miembros laicos, de nuevo con voz consultiva y voz deliberativa en las decisiones que tengan directamente que ver con la vida del primer y segundo grado. Entonces ese sería el nivel territorial. Y ahora Gloria va a exponer lo que sería la cláusula 14ª. Luego les llegará el texto. Ahora lo estamos leyendo y estamos solo leyendo las cláusulas más importantes. La 14ª explica un poco la materia sobre la cual este consejo mixto tendría una palabra que decir. La 14ª dice: la materia de este acuerdo es: A. Los aspectos relacionados con el carisma, la espiritualidad y la formación para la misión apostólica del Regnum Christi. B. A nivel general,
la coordinación del apostolado del Reino Christi de los territorios, lo que implica la aprobación y seguimiento de los programas apostólicos territoriales y la revisión de los informes, la aprobación de los presupuestos y los actos de administración extraordinaria, los nombramientos de los cargos propios del Reino Christi a nivel territorial, respetando la autonomía de las ramas. C. A nivel territorial, la coordinación de las obras de apostolado y secciones del Reino Christi, la aprobación y seguimiento de los programas y de los presupuestos, la revisión de los informes y los nombramientos de los cargos propios del Reino Christi a nivel local, respetando la autonomía de las ramas. En realidad, la materia de este acuerdo es lo que hemos estado intentando y más o menos logrando hacer este año entre los consejos generales. Es lo que siempre llevó la Legión, todos estos puntos, y que este año nos han involucrado a las dos ramas consagradas a través de los consejeros que han estado trabajando en este seguimiento del apostolado y de las obras, ¿no? Entonces, este punto sería el seguimiento a nivel general y territorial, pero también en el acuerdo hemos creído importante el explicar, ¿no?, que está incluida la parte de la formación para la misión, la espiritualidad y el carisma, porque al fin de cuentas es lo que nos une también, ¿no? Aquí un punto para el punto más, digamos, delicado de este consejo, que tiene autoridad en el apostolado, pero no sobre las personas, tendrá que definirse en un reglamento que define cómo los nombramientos se reciben de los propios superiores, y la autoridad de cada uno son sus propios superiores, y ese consejo mixto es el que coordina y dirige a la implementación de la misión. Pero estos son temas que los nuevos gobiernos tendrán que, pues, desarrollar más a detalle para asegurar, pues, tanto la operatividad como los derechos de autonomía de cada grupo. Una cláusula siempre delicada e importante es la 15ª, que tiene que ver con la titularidad de los bienes, que ya saben que el derecho canónico en ese sentido es sumamente cuidadoso. Dice así: las partes que suscriben están de acuerdo en posponer las consideraciones sobre quién ha de ser el titular de la propiedad de los bienes temporales y cualquier gestión al respecto hasta que se aprueben los estatutos generales del Regnum Christi mencionados en la cláusula 17ª. Como ya se ha dicho, pues este número lo que pretende es profundizar, aclarar, encontrar inclusive el mejor modo de resolver el tema patrimonial, sabiendo que, como siempre ha sido así, el patrimonio pues está al servicio de toda la familia, de todos aquellos miembros consagrados, legionarios, y también obviamente al servicio del apostolado que realizamos y de las personas a las cuales servimos. Yo seguramente luego hay preguntas sobre esto, entonces me adelanto o repito lo que ya dijo Jorge para que... entonces, la idea es no intervenir ahora sobre quién es el dueño, pero sí empezar a gestionarlo juntos en este consejo mixto, ¿no? Y por último, también una cláusula importante, la cláusula 17ª, dice lo siguiente: el director general del Regnum Christi debe constituir una comisión con representantes de todos los miembros del movimiento para continuar con el proceso de elaboración de los estatutos generales. Este proceso debe prever la celebración de una asamblea general del Regnum Christi, que se ha de celebrar a más tardar en 6 años, y cuyo objetivo primordial será la revisión de los estatutos generales que se presentarán a la Santa Sede. Asimismo, esta comisión mixta también debe promover y continuar con la reflexión sobre el carisma común, es decir, llevar a una expresión definitiva lo de los lineamenta, y la vivencia del carisma por parte de los miembros de primer y segundo grado, es decir, la cuestión del estatuto particular de primer y segundo grado. Entonces, esta comisión tendrá que ser creada una vez firmado el convenio para animar y impulsar este proceso
que seguirá en los próximos años. Entonces, estos son los elementos básicos del convenio. Por último, vamos a brevemente decir los siguientes pasos. De alguna manera ya se han aludido, pero vamos a sintetizarlos también. Bien, ya se ha dicho, pero insisto, que quede muy claro que esta propuesta es eso, una propuesta. Es una propuesta que hacemos a las asambleas, que hacemos al capítulo general, y que obviamente las asambleas y el capítulo general tienen la libertad y la responsabilidad de reflexionar, de dar su parecer a sus gobiernos para que, terminado el capítulo general, se reúnan bajo la guía del delegado y decidan o definan o propongan qué es lo que procede. Es de esperar, como digo, que se forme esa comisión para continuar estos trabajos, pero evidentemente esto tendrá que recibir las indicaciones que en su momento pues, reciban de los diversos gobiernos generales y del propio delegado para eventualmente, pues, cuando estén elaborados los estatutos generales, presentarlos a la Santa Sede. Entonces, pues ese es el convenio que de momento hemos logrado elaborar, ¿no? Al no llegar a un estatuto general, proponemos esta solución intermedia que personalmente creo es lo más prudente, está en continuidad con lo que hemos vivido en el Regnum Christi como una familia dedicada juntos al apostolado, que comparte pues, la misión y los bienes que hacen posible la misión, y al mismo tiempo integra los principios que pues, la Iglesia a través del cardenal nos ha ido enseñando, sobre todo pues, la autonomía de las ramas consagradas en su propia vida y también esta participación de todos en la maduración de la propia vocación y en el proceso de toma de decisión en lo que es común. Es una propuesta que puede cambiar en los próximos meses y cuando sea firmada, pues será siempre algo provisorio para que podamos vivir y a la luz de la experiencia y a la luz de mayor estudio, perfeccionar y llegar ya con más seguridad, con más luz a una propuesta definitiva para la Santa Sede. Es probable que este convenio, el cardenal, no sea todavía decidido formalmente, pero probablemente lo presente junto con las constituciones y estatutos a la Santa Sede, para que también tenga este respaldo. Hemos hablado ahora de muchos temas técnicos, canónicos, que son necesarios, pero creo que lo que prevalece en todos nosotros que hemos vivido este proceso, también de búsqueda de estas propuestas, es la gratitud por ver cuán fecundo es esta realidad de tener diversas vocaciones compartiendo un mismo carisma, cuánta riqueza hay en esa diversidad y unidad y la confianza de que el movimiento seguirá pues, dando mucho fruto en la Iglesia, ¿no? A través de estos años hemos experimentado, a pesar pues, de tantas dificultades, que el Espíritu Santo está muy activo, que Cristo está presente entre nosotros, que Él quiere, ¿no? Que el movimiento madure, crezca en la Iglesia y siga adelante. El cardenal es el primer convencido de que el Regnum Christi pues es lo que nos une y hasta da sentido a cada grupo en sí para su misión dentro de la Iglesia. Hoy ha salido una carta firmada por Jorge Gloria, un servidor, a los miembros del capítulo general y las asambleas con el convenio y se la reenviaremos a todos esta tarde para que tengan los textos y no se manda a consulta de todos porque lo que se propone aquí es una solución provisoria. Ciertamente todos tienen la posibilidad de mandar sus inquietudes a su propio capítulo, a su propia asamblea, ¿no? A través de un delegado o directamente. Y también habrá una carta a los miembros de primer y segundo grado
explicando más lo que es de ellos.